Padre, te ruego que en este día, Señor, seas tú con nosotros, Señor, para poder entender tu palabra, poder escudriñarla, Señor. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, y que lo que escuchemos hoy, aprendamos hoy, no solo quede en un conocimiento intelectual, sino que transforme nuestras vidas, Señor. Que nos haga cada día más a la naturaleza de Cristo Jesús, Señor. Y que podamos esperar tu venida con ansiedad, con amor, Señor. Que la deseemos cada día, Señor. El estar contigo un día en la eternidad. Gracias por tu misericordia y por tu amor el día de hoy. Y te ruego que seas tú, Señor, sea tu Espíritu Santo alumbrando nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre la confesión de Westminster. Y estamos ahorita en el punto 3 de esta confesión, que es el decreto de Dios. Nuestro hermano Toño y nuestro hermano Arturo ya han hablado sobre esto en las dos programaciones pasadas. Y el día de hoy nos toca, el último punto sobre los decretos de Dios. Y bueno, quisiera que empezáramos en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 7. Como hemos visto, hermanos, Dios ya ha decretado todo lo que sucede, pero sin violar la voluntad de sus criaturas. Y también que Dios ya ha escogido a algunos para gloria, como lo vamos a ver hoy en Efesios 1, del 3 al 7. De esto ya también habló nuestro hermano Arturo la semana pasada, pero para iniciar vamos a tocar este punto. Dice así Efesios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Bueno, hermanos, en este texto podemos ver dos cosas, y quiero hacer énfasis en esas dos cosas porque son muy importantes. El primero es que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Y el segundo punto es que por amor Dios determinó anticipadamente nuestra salvación, y esto es en Cristo. Bueno, ¿qué quiere decir el primer punto? Nosotros fuimos escogidos desde antes que esta tierra fuera hecha y desde antes de que del universo entero fuera creado. Desde antes de ello nosotros ya existíamos en la mente de Dios, no que ya existíamos en un intelecto espiritual como algunas religiones tienen de que nosotros existimos como espíritus anteriormente, sino en la mente de Dios nosotros ya existíamos, ya éramos para Él. Y Él ya nos había escogido como elegidos para salvación. Él, como vimos la semana pasada, escogió a algunos para salvación. De entre toda la multitud de este mundo y de toda la historia de la humanidad, ha escogido a ciertas personas para que éstas vengan al conocimiento de Él. Y las ha escogido para que sean santos y sin mancha. Pero no solo eso, sino lo hizo por amor. Por amor nos destinó a ser salvos
En Cristo, por medio de su Hijo amado Jesucristo, nosotros hoy podemos ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si hoy tú eres salvo, amigo mío o hermano que nos estás viendo, es por Cristo. Es porque Cristo dio su vida en la cruz de Calvario. Él tomó la ira que nosotros merecíamos llevar en el infierno, Él la tomó y la llevó en la cruz de Calvario. La ira por causa de nuestros pecados, la ira por causa de nuestra maldad. Y ahora que somos salvos, es para que seamos santos delante de Dios, apartados para Él, un pueblo que lo adore, un pueblo que disfrute de su presencia, un pueblo que disfrute conocer a su Dios. Y no solamente eso, sino que seamos sin manchas. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos limpios, que no nos ensuciemos con las inmundicias de este mundo, o con los adulterios, o con las inmoralidades que ofrece este mundo, sino que seamos un pueblo único, un pueblo diferente a todas las naciones de esta tierra, un pueblo celestial escogido para Dios desde antes de la fundación del mundo. Podemos ver esto también en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Si podemos ir ahí. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Aquí Pablo le viene hablando a Timoteo y bueno, él hace hincapié que no tenga miedo a sufrir aflicciones por el Evangelio, pero hace hincapié en algo, que Cristo los había llamado con un llamamiento santo y que este llamamiento a ser salvos, a participar del reino de Dios, no era por sus obras, no era por las obras que Pablo o Timoteo hubieran hecho. Y asimismo para nosotros, si nosotros hemos sido llamados a ser salvos, no es por nuestras obras, no es porque nosotros nos hubiéramos portado bien o porque Dios en su conocimiento eterno de todas las cosas que iban a pasar en un futuro, él veía que íbamos a aceptar el Evangelio. No, sino fue solamente por su pura voluntad de Dios. Él fue porque le plació escogernos. Fuimos llamados por Él, por su pura voluntad. Y dice, sino según el propósito suyo, por el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ves, hermano? Antes de los tiempos de los siglos nosotros ya habíamos recibido esa gracia. Antes de que existiéramos aquí en la tierra, antes de que fuéramos un cuerpo y tuviéramos un cuerpo aquí, ya habíamos recibido esa gracia. Como te digo, no es de que existiéramos ya en la eternidad pasada, que fuimos espíritus, no, sino que Dios, Él ya lo había decidido. Es más, antes de que creara los ángeles, antes de que creara todo, Él ya había decidido a quién iba a llamar y a quién iba a salvar. Y sigamos leyendo, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta gracia nos fue dada en la eternidad pasada, pero ahora la podemos disfrutar porque Cristo ya vino a dar cumplimiento de esta gracia, de este favor inmerecido de parte de Dios a los hombres. A nosotros los pecadores nos dio este favor para que podamos disfrutar de inmortalidad y de vida por medio del Evangelio, por bueno de la buena noticia de que Cristo ha muerto por nuestros pecados y ha pagado el precio que nosotros merecíamos. Y bueno, si vemos esto, es la elección de Dios. Solo Dios escogió, no es el hombre. No es que el hombre haya dicho, yo voy a escoger a Dios, yo voy a elegir escoger a Dios, seguir a Dios, perdón. Yo voy a escoger seguir a Dios, o yo voy a hacer algo bueno para que Dios me escoja. No, la verdad es que nosotros éramos enemigos de Dios. No queríamos nada con Dios, no buscábamos a Dios, ni siquiera nos importaba. Algunos practicaban alguna religión, algunos practicaban ciertas obras o cierta moralidad para ganarse el cielo, conforme a sus ideas. Pero la verdad es que eso no nos llevaba a nada, simplemente era algo para cubrir nuestra conciencia por causa de nuestros pecados.
Fue hasta que Dios en su misericordia nos iluminó con su evangelio y nos trajo a salvación y a vida eterna. Fue Él el que lo hizo. Él es quien escoge, Él es quien salva y Él es el que nos va a glorificar hasta el final. Bueno, hermanos, viendo esto, esta pequeña introducción, quisiera que, bueno, entramos más en el contexto del día de hoy. El punto, como se los dije, que nos toca hablar hoy sobre la confesión de Westminster, ya son los 3 puntos finales y quisiera leerlos para que ustedes tuvieran el contexto de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Dice así: puesto que Dios ha designado a los elegidos para gloria, así también por el eterno y más libre propósito de su voluntad, ha ordenado todos los medios para ello. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Dios escogió antes de la fundación del mundo a quién iba a salvar, a estos Él ya puso los medios para que estos sean salvos y sean glorificados hasta el final. Él ya los ordenó. Él ya puso todo, digámoslo así, el plan de salvación desde el principio hasta el final y todos los medios que se necesitan para que sus escogidos lleguen a la vida eterna con Él al final de los tiempos. Dice también, por lo cual los que son elegidos estando caídos en Adán son redimidos por Cristo, son eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, que obra a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y por su poder son guardados para salvación por medio de la fe. No hay otros que sean redimidos por Cristo eficazmente, llamados, justificados, adoptados, santificados y salvados, sino solamente los elegidos. Y vamos a ver esto. Vamos a Primera de Pedro 1:2, por favor, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Nosotros fuimos elegidos por el conocimiento previo de Dios, pero fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, ser limpios de nuestros pecados, ser limpiados, así como los israelitas eran limpiados en su cuerpo por la sangre rociada de los becerros y de los carneros, así ahora nosotros hemos sido limpiados en nuestra conciencia, en nuestro corazón, por la sangre de Jesucristo que ha sido rociada sobre nosotros, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y esto es para que nosotros podamos obedecer. Muchos se preguntarán hoy día, bueno, ya soy cristiano, ya fui salvo, ya sé que soy escogido, ¿ahora qué sigue? Bueno, tú fuiste llamado, hermano mío, y yo fui llamado a ser santo y a obedecer a Cristo, a ser apartado para Él, a ser un pueblo sin mancha y para glorificar su nombre. Para eso hemos sido llamados. Y bueno, dice, esto nos habla que Dios también ordenó ya todos los medios para que los escogidos lleguen a la gloria eterna. Empezando por nuestra salvación, nosotros nos encontramos en un estado de pecado, somos redimidos por Cristo. ¿Cómo es que Dios llama a pecadores de manera que son movidos a arrepentimiento y a la fe al conocer la majestad de Cristo? Nos están diciendo que nosotros hemos sido movidos por el Espíritu Santo a su debido tiempo a arrepentimiento y a fe. Si nosotros tuvimos un arrepentimiento fue por causa de Dios, porque Dios nos dio la gracia para que nosotros tuviéramos arrepentimiento, nos alejáramos de nuestros pecados y tuviéramos fe en Cristo Jesús. Y esto fue al conocer la majestad de Cristo. ¿Y dónde conocimos la majestad de Cristo? Como lo veíamos atrás en Timoteo, en el Evangelio. Fue por el Evangelio de Cristo que cuando nosotros lo oímos, el Espíritu Santo obró en nosotros para que fuera quitado el velo que teníamos y pudiéramos ver ese hermoso Cristo Jesús que murió por nosotros. Por favor, vamos a Romanos 8 y veamos esto. El libro de Romanos.
8, versículo 30. Bueno, vamos a leer, hermanos, desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Vamos a detenernos tantito ahí, hermanos. ¿Qué dice? Que a los que predestinó, a estos también llamó. Aquellos que fueron destinados para salvación, Dios los llama a un debido tiempo. Esto es, dice, Él tiene a bien a su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu del estado de pecado de muerte en el que estamos a su gracia y salvación por Jesucristo. A su tiempo nos llama, hermanos. A su debido tiempo nos hace el llamamiento y nos saca del pecado y nos lleva al reino de su Hijo amado. Nos da su gracia, su salvación. Y esto es lo que dice aquí Pablo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Él nos ha hecho justos delante de Dios. Cristo Jesús nos justificó delante del Padre. Y sigue diciendo Pablo, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y esto aún no ha pasado en nosotros los que hemos sido llamados por Cristo, los que hemos sido salvos. Todavía no hemos sido glorificados. El día que Cristo regrese, nuestros cuerpos serán glorificados y seremos redimidos de nuestro cuerpo. Pero ese día es cuando se dará la glorificación. Pero ahorita Dios ha hecho la justificación en nosotros y está santificándonos, hermanos. Dice la palabra, bueno, dice algunas anotaciones y dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que la justificación se da a nuestras vidas? ¿Cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que Cristo hace su obra de salvación eficaz en nosotros? Pues al iluminarnos espiritualmente y salvíficamente nuestro entendimiento a fin de comprender las cosas de Dios. Es Dios quien nos ilumina para que podamos comprender el Evangelio. Vayamos a 1 Corintios 1, 21, 23. Primera de Corintios capítulo 1, 21, 23. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Más para... Bueno, vamos a detenernos también ahí tantito, hermanos. ¿Qué dice esta palabra? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es por la sabiduría humana que somos salvos, hermanos, no es por un conocimiento. Hay muchas personas que pueden conocer el Evangelio, hay muchas personas que pueden conocer hasta la Biblia y la pueden leer cada día, hasta pueden orar, pero no son salvas, porque solo tienen una sabiduría humana, solo tienen una sabiduría intelectual. Es por el Evangelio, como lo que menciona Pablo en Romanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo el que en él cree. Es por ese Evangelio, que es el poder de Dios para nuestra salvación, que Dios nos salva. ¿Y cómo lo hace? Cuando uno predica el Evangelio a las personas, el Espíritu Santo actúa en aquellos que son los escogidos para que ellos vengan a Cristo. Para muchos es locura. ¿Por qué es locura la predicación? Bueno, en este tiempo dice Pablo que porque los judíos piden señales. Los judíos querían ver señales, milagros como los que vieron en el desierto, como una abertura del mar, como descendiendo pan del cielo, como, ¿cómo se llama? Pestes que vieron ellos, como las que vieron sus padres para creer. Pero eso ya había pasado. Por eso el Señor les dijo, ustedes no les daré una señal y esta será la señal de Jonás. Solo esa señal les iba a dar. ¿Y cuál era la señal de Jonás? De que el Hijo del Hombre estaría en la tierra, en la profundidad de la tierra 3 días y al tercer día resucitaría. Él estaba hablando de lo que iba a venir a hacer para la salvación de la humanidad. Y no creyeron. Y los griegos buscan sabiduría. En aquellos tiempos los griegos
Buscaban solo aprender doctrinas nuevas, filosofías nuevas, enseñanzas nuevas, que son las doctrinas, y querían oír más, algo intelectual, algo que les satisfaciera y que lo llevara a ser más ellos destacados. Pero la verdad es que cuando ellos oían el Evangelio, lo tenían a menos, porque dice, bien decía Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es importantísimo. Pablo viene diciendo que predicamos a Cristo crucificado y dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué para los judíos tropezadero? Porque el pueblo judío esperaba un Mesías que los redimiera de la opresión romana. Un Mesías que fuera rey y se estableciera en Israel en ese momento y que los liberara y que fuera un conquistador, tal vez como fue David o que tal vez trajera una paz como la que trajo Salomón, que son figura de lo que iba a ser el Mesías, pero eternamente. Pero ven a Cristo crucificado y le dicen, ese es el Mesías. Para ellos era tropezadero, decían, ¿cómo ese hombre, ese carpintero va a ser nuestro Mesías? Y tal vez algunos lo sabían y lo estaban viendo, pero no lo querían creer porque su corazón estaba entenebrecido. Y tal vez era porque no eran escogidos. Y dice, y para los gentiles locura. ¿Y por qué locura para los gentiles? Ya vemos que los griegos querían sabiduría e intelecto, pero más que nada porque para los griegos, si tú te pones a pensar tantito, hermano, ¿cómo eran sus dioses? Sus dioses eran fuertes, eran poderosos, las figuras de sus dioses eran seres mitológicos, seres, digamos que perfectos. Y tú le anuncias a un hombre que murió en una cruz de Calvario, desgarrado, bajo el yugo romano de su imperio que los está gobernando a ellos, a los griegos. Y les dices, ese hombre murió y fue crucificado por sus gobernantes y fue azotado y ellos conocían lo que pasaba en la cruz. Ellos dirían, ¿cómo ese me va a salvar? Si mi Dios Diana de los Efesios, mi Dios Platón, mi Dios Apolo son fuertes, son poderosos, son casi a mi imagen, pero más fuertes. ¿Cómo un hombre en la cruz crucificado, desgarrado, me va a salvar? ¿Qué puede hacer por mí? Está débil. ¿Y sabes qué, amigo y hermano? Por eso era locura. Porque para ellos decían, un hombre así no me puede salvar. Pero Pablo dice más para los llamados, así judíos, para los llamados, para los que Dios llamó desde antes, escogió desde antes de la fundación del mundo, así sea judíos como griegos, para aquellos que Dios les abrió el entendimiento y nos dio vista para ver Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El Mesías es el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es el poder para nuestra salvación, es la revelación que nos puede sacar de las tinieblas a la luz verdadera. Y la sabiduría de Dios, ¿qué hace referencia a la sabiduría de Dios? Bueno, hermano, aquí lo anoté. De hecho, buscando un poco de ello, dice, la sabiduría de Dios, un conocimiento del plan divino previamente oculto, que proporcionaría salvación a los hombres por la muerte expiatoria de Cristo. ¿Qué quiere decir que Cristo sea la sabiduría de Dios? Que Cristo es nuestro conocimiento del plan divino, que por Cristo podemos venir a tener entendimiento de que Dios nos iba a salvar a los hombres por medio de la crucifixión de Cristo Jesús en la cruz. Lo que muchos hoy no entienden, lo que pasa en la cruz, muchos saben que Cristo murió en la cruz por los pecados de la humanidad y para salvarnos. Los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, los cristianos, los evangélicos. Pero muchos no entienden ello, no entienden lo que está sucediendo ahí. Que Dios derramó su ira que tenía hacia nosotros por nuestros pecados en su Hijo. Y que por ese sacrificio nosotros podemos venir a salvación eterna. Y que es solo por ese sacrificio. Por eso la mayoría de religiones sí dice, bueno, Cristo murió en la cruz. Pero ¿sabes qué? No es suficiente para ellos, porque no entienden, no tienen la sabiduría de Dios, la sabiduría que te hace depositar toda tu confianza, toda tu vida, todo tu ser en Cristo, diciendo, me rindo a tus pies, Señor, no puedo hacer nada, yo soy inútil. La verdad es que soy pecador y si tú no cambias mi vida,
no lo podré hacer por mí mismo. Y las religiones lo que dicen simplemente, sí creemos en que Cristo murió en la cruz, sí creemos en que Él perdona los pecados, pero hay que hacer algo más, hay que ir más allá, hay que predicar y por eso es Cristo y la predicación, Cristo y el evangelismo, Cristo y las obras, por eso vas a ser salvo. Por eso en la Iglesia Católica en los tiempos de Lutero era Cristo y las mandas. Pero hoy en día y sigue siendo igual, las religiones solo te dicen, sí, a lo mejor creemos en Cristo, pero pues, tenemos que hacer algo más para ser salvos. Cuando Dios nos dice, ustedes son completamente inútiles, no pueden hacer nada para salvarse. ¿Cuál es la voluntad? Que creamos en Cristo completamente, que nuestra fe sea depositada completamente en Él. Pero sabes, amigo y hermano que nos ves hoy, eso solo lo puede hacer Dios en nosotros. Es como lo que les decía, Él nos ilumina espiritualmente para salvación y nos abre nuestro entendimiento para que podamos comprender quién es Dios. Él nos da el poder, Él nos muestra su poder salvador y la sabiduría que necesitamos para venir a Él. Por eso Pablo bien dice, para nosotros que hemos sido llamados, Él es poder de Dios y sabiduría. Él nos hace comprender, Él nos da el entendimiento que necesitamos para ver el plan salvador de Dios. También adelante vamos ahí mismo al versículo 23, ya lo leímos. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hace Dios al iluminarnos? ¿Qué hace cuando nos muestra su poder y su sabiduría? Pues lo que hace es, nos quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne, renueva nuestra voluntad por su omnipotente poder, nos predispone a lo que es bueno, trayéndonos eficazmente a Jesucristo. ¿Y esto dónde lo podemos ver? Dios ya lo había prometido que lo iba a hacer, desde antes de la fundación del mundo, sí, pero también lo prometió en Ezequiel 11. Vamos a Ezequiel 11, por favor, hermanos. El libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. 11:19. Dice, y les daré un corazón. Bueno, vamos a leer desde 18. Y volverán allá y quitarán de ellos toda su idolatría y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Amén. Dios hace una obra en nosotros para que nos volvamos a Él. Nos quita nuestro corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Y no estoy hablando del corazón físico, sino de nuestro entendimiento, de nuestra voluntad, hermanos. De nuestra voluntad que estaba completamente corrupta por causa del pecado, por causa de la maldad de nuestros corazones, de nuestros pensamientos y de nuestro entendimiento que estaba entenebrecido. Lo que hace Dios es que lo quita, lo renueva, lo regenera completamente y por su misericordia nos da un corazón sensible a Él, un entendimiento sensible a Él, una voluntad que quiera seguirlo a Él. Y esto es misericordia, hermanos. No nos deja en nuestra maldad, sino nos levanta de nuestra maldad. Y esto lo hace eficazmente. Él no falla en los que son llamados, en los que ya han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. El llamamiento es eficaz, no se pueden resistir. Él cuando envía su evangelio, su palabra a aquellos que han de ser salvos, y es eficaz, es irresistible para ellos. Ver la gracia y el amor de lo que está haciendo Dios en la cruz de Calvario. Concluyendo con este punto de que Dios nos justifica, ¿qué hace? Que cuando Dios quita nuestro corazón de piedra y nos da libertad del pecado, nos permite venir libremente habiendo sido ya hechos dispuestos por su gracia. ¿Qué quiere decir? Que con libertad podemos venir a Él, porque Él ya nos ha hecho dispuestos, Él ya nos ha ponido a la disposición para venir a Él por su favor. Si por Él no fuera, hermanos,
si dejara todo en nuestras manos para ser salvos, nosotros nunca vendríamos a Dios. La verdad es que seguiríamos en nuestros pecados y seguiríamos sin querer seguir a Dios. Pero gracias a Dios por su misericordia y por su gran amor, hoy podemos ser salvos, hoy podemos buscar a Cristo Jesús, hoy podemos disfrutar de Él. Ahora, todo esto, lo que venimos diciendo, que Dios nos ha elegido y que Él ya puso todos los medios para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos glorificados, que nos llama a su debido tiempo, que en su momento nos justifica, nos salva y que Él hace la obra en nosotros, nos hace un favor. Todo esto es por medio de Cristo, hermanos. Y todo esto lo tenemos por medio de Cristo. Nuestra vida como cristianos está encerrada totalmente en Cristo Jesús. Estamos sumergidos totalmente en Cristo, hermano. Vayamos a 1 Corintios 30. Ya estuvimos ahí hace rato. Vamos a volver. Vamos a estar un ratito ahí. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Bueno, hermano, como venimos hablando, todas estas cosas por las cuales fuimos elegidos para salvación y predestinados, solo es por medio de Cristo Jesús. Y toda esta obra que se hará durante toda nuestra vida, desde que Dios se nos ha revelado hasta que seamos glorificados, ciertamente va a ser solo por medio de Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos viene diciendo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Bueno, anteriormente viene diciendo que es por el Padre. El Padre es el que nos llevó a Cristo. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios. O sea, Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Y qué quiere decir esto? La sabiduría que se habla en este texto quiere decir que es un conocimiento del plan divino previamente oculto que proporcionaría salvación a los hombres por la muerte expiatoria de Cristo. O sea que Cristo, es por medio de Cristo Jesús que podemos tener el entendimiento del plan divino que Dios hizo en la cruz del Calvario y de lo que mostró ahí en la cruz del Calvario, como lo que dijimos anteriormente. Los griegos y judíos buscaban los judíos señales y los griegos sabiduría, pero ¿sabes qué? Esa sabiduría solo viene por medio de Cristo. La sabiduría verdadera es que se te sea revelado el plan oculto de Dios que tenía Dios en la palabra por medio de los profetas, de la ley y desde Génesis, aquel plan que fue trazado por medio de Dios en toda la historia de la humanidad para que su Hijo viniera a salvarnos. Esa es la sabiduría que habla aquí. Cristo es nuestra sabiduría. Él es el que nos da la revelación para ser salvos. Y dice justificación. ¿Qué quiere decir? Somos aprobados judicialmente ante Dios. Tenemos su aprobación. Somos hechos justos por el sacrificio de Cristo. Somos declarados dignos delante de Él. Y que nuestra cuenta de pecado ha quedado vacía y ahora tenemos una cuenta de justicia completamente llena por la justicia de Cristo Jesús. Dice, santificación. Somos transformados progresivamente por Cristo a su semejanza. Es solo por Cristo, por su palabra, que en cada escenario, en cada momento de nuestra vida podemos crecer en santidad. ¿Qué quiere decir esto? Es Cristo quien nos santifica a cada momento que pasamos en esta vida, hermanos. Y dice, y redención. Por Él fuimos comprados de la deuda del pecado. Él pagó nuestra deuda que teníamos. Y llevados a un nuevo estado en Cristo. Él nos recuperó, como lo que mencionó Jesús cuando estaba con los fariseos y que Jesús les dijo que Él venía a salvar lo que se había perdido. Así Él vino a recuperar, a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar el pago por eso que ya estaba en esclavitud, que éramos nosotros, por aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo.
Y todo esto es por medio de Cristo, hermanos. Pareciera que el apóstol Pablo hace como, digámoslo así, una cadena de salvación. ¿Y por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo, no sé si lo puso así, adrede, lo que escribió, bueno, sé que fue inspirado por el Espíritu, pero dice que sabiduría, hablando de que es revelado el plan de salvación en nuestras vidas, de justificación, y por ese plan de salvación que fue revelado en nuestras vidas, por medio del Padre, del Espíritu y del Hijo, nosotros somos justificados por la obra del Hijo. Y santificación, cuando ya somos hechos justos, ahora podemos venir a ser santificados por el Hijo, mediante el Espíritu Santo, por su palabra. Y redención, ahora nosotros fuimos redimidos, sí, al principio de nuestra salvación, pero ahora estamos esperando nuestra redención de nuestros cuerpos, nuestra redención final, por así llamarla, la cual está mencionada en Romanos 8:23, que dice que esperamos la redención de nuestros cuerpos, que la creación gime y nosotros también gemimos, esperando esa redención del día glorioso. Entonces pareciera que es como una cadena que el apóstol Pablo está haciendo aquí, trazando un camino de la vida, de la obra de Cristo en nuestras vidas, como lo que menciona aquí la confesión de fe, diciendo que por lo cual los que son elegidos están caídos en Adán, son redimidos por Cristo, son eficazmente llamados a la fe en Cristo, a sabiduría por su Espíritu que obra a su debido tiempo, son justificados, la justificación, adoptados, santificados, la santificación, y por su poder son guardados para salvación por medio de la fe. ¿Y qué es esto que son guardados para salvación por medio de la fe? Por medio de la fe somos guardados para aquel día en que nuestro ser entero será redimido para la gloria eterna. Y ciertamente, hermano, esto es para gloriarnos, pero no gloriarnos en nosotros, sino para gloriarnos en Cristo, para darle toda la gloria y honra a Él. Si nosotros queremos levantar nuestra cabeza, como algunos en la antigüedad levantaban su cabeza erguidos de que eran victoriosos, orgullosos, de que eran campeones, como los griegos, nosotros podemos levantar nuestra cabeza no con orgullo, sino con humildad y decir, es por Cristo que estoy de pie, es por Cristo que Él me sostiene, es por Cristo que he sido llamado a la vida eterna. No es por nuestros méritos, es solo por Él. La confesión de fe también menciona, no hay otros que sean redimidos por Cristo, eficazmente llamados, justificados, adoptados, santificados y salvos, sino solamente los elegidos. Solo aquellos que Dios ya eligió desde antes de la fundación del mundo, que predestinó, solo ellos van a ser salvos. Solo ellos, y nosotros estamos entre ellos si en verdad hemos creído en Cristo Jesús. Y dirás, bueno, a lo mejor tú no estás viendo y no eres salvo, y dirás, ¿qué tal si no soy elegido? ¿Cómo puedo ser salvo? Y eso de ser elegido me suena algo injusto de parte de Dios, que solo escogió a algunos. Bueno, vamos a responder a esa pregunta. Solo déjame tocar unos puntos más en la Biblia sobre que no todos han venido a ser de Dios. Hay algunas personas que no son de Dios, hay otras personas que son del diablo, unas personas que no son ovejas de Dios. Y suena algo rudo, pero es la verdad. Así lo mencionó Cristo. Y vamos a Juan 10:26. Ahora dice Juan 10:26. Dice, habla Jesús, y en este capítulo está hablando Jesús con los fariseos. Dice que andaba por el pórtico de Salomón y lo rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos turbaréis el alma? Si tú eres el Cristo, dínos abiertamente. Jesús le respondió, os he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué quiere decir esto? Jesús estaba diciendo que sus ovejas, las que son en verdad sus ovejas, oyen la voz, oyen su voz de Él y lo siguen. Si tú has oído el Evangelio y has seguido a Cristo Jesús, es porque eres oveja de Él. Pero ciertamente si lo has seguido en verdad, hoy, amigo, te digo, escucha la voz de Dios,
escucha su palabra, busca a Dios, arrepiéntete de tus pecados y ven a salvación de vida eterna. Vamos a Juan 8:47. Ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 47. Dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí, lo tremendo de este versículo, de este capítulo que está en este versículo, en el cual está este versículo, es que Jesús dice en el 31, inicia toda esta plática y aquí termina, pero dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esto lo habló a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondió: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y lo tremendo es que cuando más adelante Jesús les dice que su padre es el diablo de estos hombres que habían creído en él. Es tremendo porque, entre comillas, habían creído en él, porque dejan ver que su confianza estaba en Abraham. Sí, a lo mejor habían visto a Jesús y confiaban en lo que estaba haciendo Jesús, pero al final Jesús los deja ver y dicen: bueno, nosotros no somos esclavos, nosotros somos descendientes de Abraham, somos descendencia de él, de la promesa. Pero él les dice: si ciertamente dice que comete pecado es esclavo de pecado, les deja ver su condición. Y es tremendo, hermano, porque hoy muchos podemos decir: pues yo voy a una iglesia cristiana, por eso soy salvo. Yo leo la Biblia y oro, por eso soy salvo. Y ese es un error. Nosotros somos salvos porque Cristo nos salvó en la cruz de Calvario y porque por su gracia, por su favor a nuestras vidas, Él nos dio arrepentimiento y fe para depositarla en su Hijo amado. No somos salvos por ir a una iglesia bíblica, hermano. No somos salvos por participar de una doctrina sana. No somos salvos por orar mucho en la tarde, en la mañana o en la noche, aunque se debe de orar, hermanos. Porque la oración es la expresión de confianza, de esa verdadera fe que depositamos en Cristo. Es la expresión de confianza en de que Él hará conforme a su voluntad y que su voluntad es buena, perfecta y agradable. No conforme nosotros queramos, sino conforme Él quiere. Es rendirnos, eso es la oración, rendirnos a su voluntad cada día y confiar en Él. No somos salvos porque leemos mucho la Biblia y nos la sabemos de un lado al otro. Que es necesario leer la Biblia, que es necesario memorizar versículos, sí, pero no somos salvos por ello. Si nosotros leemos la Biblia y memorizamos la Biblia es porque queremos conocer más a Dios, anhelamos más de Él, porque este es nuestro alimento diario. Entonces, hermano, nosotros no podemos ser como estos judíos, sino nosotros debemos ser verdaderos creyentes en Dios, confiados en Cristo solamente, no como otras religiones que han dicho: es Cristo, sí creemos en Cristo, pero también las obras para ser salvos, o es Cristo y también el evangelismo, o es Cristo y también el otro libro. No, solamente Cristo salva, solamente Cristo da perdón de pecados, solamente Cristo te lleva a vida eterna, no es otra cosa. Entonces, hermano, aquí deja ver que hay algunos que no son de Él, lo que leímos, que aquí dice que vosotros, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Ahí Jesús se los dejó claro: ustedes no son de Dios, por eso no pueden oír mi palabra, no la pueden resistir, porque hasta algunos de ellos los querían matar. Y eso es tremendo, hermanos, porque, hermano,
hay personas que no son de Dios y que nunca van a ser salvas. Y eso es de temer, de tener reverencia a Dios y decir, Señor, guarda nuestras almas y ten misericordia de aquellos que están perdidos aún. Y si tú en tu gracia y en tu favor los escogiste antes de la fundación del mundo, haz una obra en ellos para salvación, como la has hecho en nosotros. Tocando un punto sobre esto en la confesión, lo que dice es, al resto de la humanidad, por su pecado, agradó a Dios pasarlo por alto y destinarla a deshonra e ira, según el inescrutable consejo de su propia voluntad. ¿Qué quiere decir? Que Dios a los demás, a los que no ha escogido para salvación, los destinó para perdición, para ira, por el cual extiende o retiene misericordia como a él le place, para la gloria de su poder soberano sobre las criaturas, para la alabanza de la gloria de su justicia. Entonces él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y esto lo podemos ver en Romanos 8. Vamos a Romanos 8, hermano. ¿Está en Romanos 8? Sí. No, miento, hermanos. Es Romanos 9, perdón. Romanos capítulo 9, versículo 8. Dice, esto es, no que los hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí Pablo viene hablando de los descendientes de Israel, y él menciona que no todo Israel va a ser salvo, sino solo un remanente, hablando de aquellos que vienen de la promesa que hizo Dios a Abraham. Y dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, o sea que Dios eligió, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea, Dios ya había destinado que el mayor, Esaú, serviría a Jacob. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y es tremendo, hermanos, porque muchos dirán, fue injusto Dios, ¿cómo que a Esaú aborreció? ¿Y por qué amó a Jacob si Jacob era un mentiroso? Pues yo también me pregunto, ¿por qué amó a Jacob? No me sorprende, como dijo Spurgeon, le preguntaron una vez a un predicador llamado Spurgeon, hermano Spurgeon, ¿cómo es posible que Dios haya aborrecido a Esaú? Pero Spurgeon contestó, a mí no, la pregunta no sería cómo es que aborreció a Esaú, sino es cómo es que amó a Jacob, porque Jacob era igual de pecador que Esaú, y ninguno de los dos debería ser amado por Dios. Pero Dios amó a Jacob. Es sorprendente que Dios haya amado a un pecador, como hizo contigo y conmigo. Nada fuera de lo normal que aborreciera a Esaú, porque Esaú al final de cuentas era pecador. Lo normal era que también tuviera que aborrecer a Jacob, pero sorprendentemente lo amó por su gracia. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, porque en la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de ninguno que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurece. Al que quiere endurecer, endurece, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro al que lo formó, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de su misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado? Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré
pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada, amada, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo, así seréis llamados hijos del Dios viviente. Entonces, hermanos, es Dios quien elige, no depende del que quiere ni del que corre. No es que tú hagas unas obras sorprendentes para que Dios te salve, porque sabes que no podemos hacer nada, somos inútiles completamente. Y Dios decide a quién endurecer y a quién extenderle su misericordia, porque tenemos que entender que Él es nuestro Creador, y como nuestro Creador, Él tiene derecho sobre nuestras vidas. Él es soberano, y Él nos creó con un propósito y un plan. Y si Él ha destinado a algunos para ira, como lo mencionábamos anteriormente, por causa del pecado, es justo y no es injusto. Al contrario, Él ha mostrado mucha misericordia al salvar a algunos, a predestinar a algunos para salvación. Ahora, tú a lo mejor estarás diciendo, es injusto Dios, ¿cómo puede hacer esto? Quisiera mencionarte algo que es la objeción que todos hacen la mayoría de veces cuando se dice algunos han sido predestinados para salvación y otros para perdición. Muchos dicen, esto es injusto, pero ¿sabes qué? Que Dios escogiera a algunos individuos y no a otros no es el punto más importante. El punto más importante es recordar que ninguno de nosotros merecemos la salvación, porque todos hemos pecados. Todos los humanos, desde el principio, desde Adán hasta el último humano que vaya a existir, todos han pecado. Solo hubo uno que no, y se llamó Jesucristo, porque Él era Dios. Y todos merecemos el castigo eterno. Como resultado de esto, Dios sería justo al dejar que todos nosotros, toda la humanidad que ha existido, pasemos una eternidad en el infierno. Sin embargo, Dios decidió salvarnos, hermano. Dios decidió hacer una obra en nosotros. Y esto que Dios hizo fue un acto clemente. Con algunos fue justo para salvarnos, fue misericordioso para salvarnos, y con otros demostró su justicia para ira. Nadie merece a Dios, hermano. Por lo tanto, nadie puede objetar si recibió algo de Dios. Es como, por ejemplo, digamos que hay 10 personas. Es un ejemplo muy absurdo, pero digamos que hay 10 personas y yo tengo 15 pesos. Llego a la habitación y solo hay 10 personas y ahí yo tengo 15 pesos y yo le doy solo a 3 personas 5 pesos. ¿Acaso las otras tienen derecho de quejarse por qué les di? A lo mejor algunas van a decir, ¿por qué les dio este dinero a ellos y a nosotros no? Pero ¿sabes qué? Es mi dinero, yo hago con él lo que quiero, por así decirlo. Así es Dios, es su gracia, es su misericordia, es su soberanía, y Él hace conforme Él quiere. Y si ha destinado a algunos para salvación, gloria a Él. Y si ha destinado a algunos para perdición, gloria a Él, porque está mostrando su gracia y su justicia. Pero dirás, ahora, ¿cómo puedo ser salvo? Si tú no has sido salvo, y dices, ahora eso me hace ver más que Dios es injusto, porque a lo mejor yo estoy destinado para perdición. Pues no, amigo, Dios no es injusto. Te quiero decir algo. Si tú, amigo, estás bajo convicción de pecado, si tú te sabes pecador, si sabes que has a lo mejor robado, si tú sabes que has matado, a lo mejor has cometido adulterios, has engañado a tu esposa, a lo mejor has robado algo, has dicho mentiras, has deshonrado a Dios, y estás diciendo, sí, yo soy pecador, y a lo mejor tu conciencia no se calma, ni aun yendo a una religión. Hoy te digo, hay oportunidad para ti. Hay oportunidad de que vengas a Cristo Jesús. La pregunta no es si fuiste escogido o no escogido. La pregunta es, ¿quieres? Y si tú contestas quiero, pues ven a Cristo, porque Cristo está haciendo la invitación a todos. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de la gloria de Dios, hermanos. Nadie puede entrar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, pero somos justificados gratuitamente. ¿Qué quiere decir? Gratis. Eres hecho justo gratis, por su gracia, por su favor que nos están mostrando. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de la libertad que es en Cristo Jesús, por medio de la redención.
Ven a Él. Nadie lo merece. No te preguntes, ¿soy escogido o no soy escogido? Mejor pregúntate, ¿quiero? Y si quieres, ven, porque Cristo dice, venid a mí todos que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Esto está en Mateo 11. Ahorita lo vamos a leer. Y también menciona que el Padre menciona, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Él está invitando a todos a venir a la salvación. Y te darás cuenta que cuando pases por la puerta de la salvación, que es Cristo Jesús, habrá, te lo digo metafóricamente, porque no es así, lo vas a ver, sino el Espíritu dará testimonio y dirá habrá un señalamiento que dirá, eres escogido. Porque sabes que si Dios ya está obrando en ti, convenciéndote de tu pecado en este momento, eso quiere decir que Dios te está llamando a ser salvo. Y quiere decir que te está poniendo en ti el querer para venir a Él. Y no vas a poder resistirlo porque Dios te está llamando. Ahora muchos me dirán, pero lo que acabas de leer dice que no depende, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Oh amigo, yo te voy a decir algo. ¿Quién ha querido? ¿Quién ha querido desde el principio del mundo venir a Cristo? ¿Quién ha querido venir a Dios? Nadie. Nadie ha querido venir. Es por Él y por su salvación y por su gracia que es que el hombre viene. El anhelo de querer venir a Dios te lo pone Dios. Y eso ya es una obra de Él. No que Pablo se haya equivocado aquí, no, Pablo está diciendo la verdad y es una inspiración por el Espíritu Santo. Pero está diciendo que no es de que quiere por sus obras o por su religión o por sus pensamientos o por sus buenas conductas, no, sino es solo por Cristo. Y si tú quieres ser salvo hoy es porque Dios está haciendo una obra en ti. Ven a Cristo, Él no te echa fuera. Vamos a Mateo 11, donde está ese versículo que mencioné. Mateo, el libro de Mateo capítulo 11. Versículo 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al uno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús empieza a alabar al Padre y menciona que estas cosas, la salvación, no fue revelada a los sabios y entendidos de este mundo, aquellos que piensan que por su sabiduría o su entendimiento intelectual pueden venir a ganar algo de parte de Dios o obtenerlo por sus buenas obras. No, esta revelación vino a aquellos que se saben, que aquellos a los que Dios ha mostrado su necesidad. Si hoy tú sabes, si estás cargado por tus pecados, amigo, si estás trabajado, si estás cansado de tanto pecar y ya no sabes a dónde ir, Cristo te llama y te dice, venid a mí todos que estén trabajados y cargados y Él te va a hacer descansar. Él va a quitar ese peso del pecado. Y hoy te quiero también mencionar algo, amigo. Tú que nos ves por primera vez o a mejor que nos has estado viendo, eres pecador y al igual que yo soy pecador. Y sabes que el pecado merece una condena y esta condena es la muerte eterna en el infierno. Así como un ladrón merece pagar por sus pecados en la cárcel cierto determinado año por causa de la gravedad del pecado, del delito que haya cometido, así el pecado merece una paga y esta paga es eterna porque se peca o se transgrede la ley de un Dios eterno. Si tú has fornicado, has deseado en tu corazón alguna mujer, has masturbado, has visto pornografía, has robado, has sido violador, has sido un adúltero, si ciertamente has sido mentiroso o ciertamente has blasfemado contra Dios, te digo, eso es pecado y merece una paga y la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Ahora dirás,
Nunca he mentido, nunca he robado, pero déjame decirte, alguna vez has dicho una mentira y dice que solo con una vez que digas una mentira o un pecado o cometas un solo pecado, con eso ya mereces una paga eterna en el infierno. Y te digo, ven a Cristo, hay una esperanza para ti. Y esa esperanza se llama Jesucristo, porque en la cruz de Calvario, lo que hizo Cristo es llevar la ira de Dios, el enojo de Dios por causa del pecado que nosotros íbamos a sufrir en el infierno, esa paga que merecíamos llevar, Cristo la llevó en la cruz de Calvario. Ahí pagó Cristo toda nuestra eternidad, de todos los pecados de la humanidad que han sido escogidos por Él y llamados para salvación eficazmente. Y te digo, amigo, arrepiéntete y cree en el Evangelio como lo mencionó Cristo. Ahora, amigo, si tú sabes que eres pecador y no tienes esperanza, ven a Cristo, ven, corre a Cristo. Él te llama y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que sois manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh amigo, ven y encuentra descanso en Cristo. Deja que Él ponga su yugo, deja que Él sea tu Señor y encontrarás paz, encontrarás el verdadero gozo, no el gozo del pecado que te lleva a muerte, no ese falso gozo y esa falsa alegría del alcohol, de las mujeres o del dinero que enseña este mundo. No, sino el verdadero gozo y la verdadera alegría para el cual fuiste creado, que se llama Jesucristo. ¿Sabes qué, amigo? La humanidad está descompuesta. Suena algo raro, pero es cierto. Dice la palabra que todos nos hemos hecho inútiles, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, que no hay justo ni aun uno. Todos estamos podridos y echados a la basura, perdón que lo diga así, pero es la verdad, en pecado muertos. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha llamado a salvación y ha enviado a su Hijo para que nosotros tengamos perdón de pecados. Ven a Cristo, Él te compondrá, Él sanará tu alma. Quisiera que recordemos algo, hermanos. Vamos por favor a Primera de Corintios. Regresemos ahí. Sé que hemos estado ahí hablando sobre quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Que Él es Él es nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Pero también quisiera que recordáramos quién éramos nosotros y recordar esto para que tengamos misericordia de aquellos que no han venido aún a Cristo y no condenar, porque a veces como cristianos se nos ha olvidado que nosotros también éramos perdidos e hijos de ira y que no merecíamos el favor de Dios, sino la ira de éste, pero por su misericordia y su gran amor, ahora hemos venido a ser llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo. En Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Pablo viene hablando que observemos bien el llamado que hemos recibido, al cual hemos sido invitados, que es a la salvación en Cristo, y que esta invitación no fue porque fuéramos sabios en la carne, ni poderosos, ni nobles de la realeza, sino este llamado fue por la pura gracia de Dios, por el puro favor, porque a Él le plació y nos deja ver lo que éramos, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Y a qué hace referencia lo necio del mundo? Bueno, lo necio es aquello que no tiene comprensión, que está fuera de la realidad, aquello que no entiende las cosas que son de Dios. Y dice, para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo hace referencia a aquello que está flaco, aquello que no tiene nada para dar. Es como aquel hombre en el desierto que no ha comido durante días, meses, y, y va flaco, se arrastra en el desierto buscando agua, buscando pan, y va arrastrándose ahí. Alguien que tiene su piel pegada a los huesos, por así decirlo. Ese es lo débil del mundo, algo que no puede sostener ni siquiera una pluma.
Dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado. Cierta escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Esto éramos nosotros, hermanos. Nosotros éramos lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado, y lo que no era. Ciertamente nosotros éramos nada, éramos simplemente insignificantes, no merecíamos la gracia de Dios ni el favor de Dios a nuestras vidas, pero por su misericordia y su gran amor Él nos escogió. No éramos mejor que los que no han sido escogidos. Al contrario, todos merecíamos el infierno, como lo mencioné anteriormente, pero Dios nos hizo un favor, el salvar a algunos de la humanidad. Y si tú has sido salvo, amigo y hermano, alégrate, sí, pero también ten misericordia de aquellos que no han sido salvados aún, o que a mejor no serán salvos. Nosotros no sabemos quiénes serán los salvos, pero sí sabemos que si predicamos el Evangelio fielmente, Dios hará su obra para salvación y perdón de muchos. Ahora quisiera terminar con este versículo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermano, Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en esta vida y para vivir una vida que lo honre y que lo glorifique a Él. No te estoy diciendo, como algunos predicadores de la prosperidad dicen, que te va a dar carros, casas y eso, sino lo que está hablando Pedro aquí es lo que necesitamos para llegar a ese día y presentarnos ante Cristo por su justicia, no por nuestras obras, sino para darle gloria en toda nuestra vida. Él ya ha puesto los medios en toda nuestra vida para que nosotros seamos formados a la semejanza de Cristo Jesús. Y algunos de estos medios son estas promesas que nos han dado en su palabra. Por eso dice que se nos fueron dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que participemos de la naturaleza divina, de la naturaleza de Cristo. Seguimos leyendo, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Pedro viene diciendo, pongan diligencia. ¿Pero qué quiere decir con esto? Nadie se salva por sus propios méritos, hermano, lo sabemos, nadie se salva por sus fuerzas, nadie se salva por sus obras, sino somos salvos porque Dios nos escogió, porque a Él le plació, por su gracia. Pero la gracia no salva a las personas para convertirlas en troncos inertes o en un pedazo de madera que no se mueve. La gracia salva a las personas para convertirlas en hijos de Dios, en una naturaleza dinámica. ¿Qué me refiero con esto? La gracia vuelve activas a las personas y Dios ha obrado con diligencia en nosotros ahora para que nosotros obremos con diligencia para Él, para que le glorifiquemos, para que lo busquemos, para que podamos ser a la imagen y semejanza de su Hijo amado. Por eso Pedro nos dice que pongamos diligencia, que nos esforcemos para glorificarlo a Él. ¿Y cómo es esto? Pues con la fe que ya se nos fue dada por medio de la gracia, a esta fe le tenemos que añadir virtud. Dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Pero qué es esto? La palabra virtud viene del griego y significa a excelencia.
Una es buscar la excelencia en todo. ¿Y en qué se refiere a la excelencia? A la excelencia moral, a la excelencia de reflejar el carácter y la conducta de Cristo en nuestra vida. Reflejar que hemos sido salvos por Cristo Jesús al conocer su palabra y no solo conocerla intelectualmente, sino llevarla a cabo. Después dice que la virtud, conocimiento, y este conocimiento se habla de una vida recta. Ya que tenemos esta moral, esta virtud que se llama, que es la moral, que es ciertamente la excelencia, hacer todo con excelencia para Cristo Jesús, reflejarlo, obedecerlo y seguirlo, tenemos que tener el conocimiento que exprese esta excelencia, que es llevar a cabo las obras que Dios ha puesto para nosotros. Esto lo viene hablando el apóstol, el hermano Santiago en su carta cuando dice que la fe sin obras es muerta. Somos por la fe, pero nuestra fe necesita obras, y las obras son simplemente el reflejo de que hemos creído en verdad. Por eso dice que a la fe añadamos virtud, que es la moral, la excelencia de la moral, a la virtud conocimiento, un conocimiento que se expresa en una manera sabia de vivir, que se refleja con humildad, que se refleja sabiamente, y al conocimiento dominio propio, y este dominio propio solo lo podemos obtener del Espíritu Santo, porque el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Solo el Espíritu Santo nos dará este dominio propio sobre nuestro ser para tener dominio en nuestra vida. Al dominio propio dice que le agreguemos paciencia, y esta paciencia es la característica de un hombre que tiene para soportar y ser leal en medio de las pruebas y de los sufrimientos que hay en la vida. De hecho, esta palabra paciencia hace referencia a como si tú estuvieras soportando algo sobre ti, estuvieras aguantando durante mucho tiempo. Es así, hermano, en medio de las circunstancias, de los desafíos que se presentan en la vida, tenemos que tener paciencia, ser leales a Cristo, ser fieles. Después dice que a nuestra paciencia le agreguemos piedad, porque nuestra lealtad debe tener esa reverencia a Dios, ese respeto. La piedad es la reverencia a Dios, tener en estima de quién es Dios. A la piedad le tenemos que añadir afecto fraternal, que esto significa amor por los hermanos. La palabra es clara cuando dice que los dos mandamientos más importantes es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros tenemos piedad, tenemos reverencia por Dios, tenemos que mostrar el afecto fraternal o el amor por los hermanos, porque ciertamente esa es una característica de los que son nacidos de Dios, que aquel que es nacido de Dios ama al que es nacido de Dios, ama a su hermano. Y esto es algo claro, como lo dice el apóstol Juan, que dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, a quien no vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a que vemos? Se va a reflejar nuestro amor por Dios en nuestros hermanos. Y el amor por nuestros hermanos le tenemos que agregar amor. Pero este amor hace referencia a rendir nuestra voluntad a Dios, a preferir que nuestras preferencias, que nuestro deseo sea lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, la voluntad de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas nos van a llevar al verdadero conocimiento de su voluntad y de las bendiciones que Él ha otorgado y otorga constantemente a nosotros, a un verdadero conocimiento de la naturaleza, de la dignidad y de las bendiciones que se encuentran en Cristo Jesús. Este modo de vivir nos van a hacer conocer cada día más a Jesucristo, nos van a llevar, por eso dice, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro hace una advertencia, hermanos. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dice que aquel que no toma en cuenta estas cosas, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor hacia los hermanos y el amor que es Dios,
preferir lo que Dios quiere, tiene la vista corta y se ha olvidado de lo que Dios hizo por él. Se ha olvidado de que fuimos escogidos no por nuestras buenas obras, sino porque a Dios le plació, y esto es antes de la fundación del mundo. Se ha olvidado de que Dios ya ordenó y decretó todo lo que necesitamos para esta vida, para poder vivir en piedad y amando a Dios y a nuestro prójimo. Y está ciego. Entonces, hermano, no tenemos que olvidarnos de lo que Cristo hizo por nosotros. No tenemos que olvidarnos de que nosotros no éramos escogidos conforme al pueblo de Israel, sino que Dios nos escogió por su pura misericordia y por su amor. Nosotros no éramos del pueblo elegido y Él nos eligió, nos injertó en la vid. Y ahora podemos ser parte de su reino por amor, porque Él lo quiso así. Dice en el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Pedro viene diciendo que nos afirmemos en nuestra vocación y elección. Estas dos palabras aquí hacen referencia. La vocación hace referencia y significa al llamado que Dios nos hizo para abrazar la salvación en Cristo Jesús. O sea, que estemos firmes en esa salvación que está en Cristo Jesús. Y la elección significa que tengamos el entendimiento claro de que quién hizo la obra en nosotros, de que fuimos elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo, y que esta elección dará un resultado y será un resultado eficaz por medio de Dios, quien hace el llamamiento y quien hace la santificación y quien va a hacer la glorificación en nuestras vidas. Tenemos que afirmar nuestra vocación, nuestro llamado y la elección, la obra que Dios ha hecho en nosotros, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, Pedro dice, si tú haces estas cosas, si tu fe la afirmas en la virtud, en la excelencia moral de Dios, viendo el carácter de Dios en su palabra, viendo la moral de Dios en sus 10 mandamientos, y tú la llevas a cabo, no por querer, para ser salvo, sino por amor a Dios, teniendo un conocimiento claro de quién es Dios y mostrando este conocimiento con humildad en tu manera de vivir, y a esa manera de vivir poniéndole paciencia, porque es un camino largo y hay obstáculos, hermanos, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé dominio propio para que podamos resistir en medio de la prueba y de las dificultades, y teniendo esa reverencia hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mostrando este amor por los demás, hacia los hermanos, y prefiriendo cada día más lo que Dios quiere y no las cosas del mundo, entonces tendremos una amplia y generosa entrada en su reino. Yo no sé si serán músicas cuando lleguemos allá al cielo, si a lo mejor recibirán con cantos, no sé, no lo sé, pero yo creo que esta amplia y generosa entrada al reino de los cielos hace referencia a que podemos ver a Jesucristo. Para mí es eso, para mí es la amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, es estar con Él, es que Él esté ahí cuando yo llegue y que Él me reciba y pueda oír de Él. Bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Fuimos elegidos incondicionalmente, porque ciertamente no había algo que pudiéramos hacer nosotros para que Dios nos escogiera. Por eso no hubo condiciones para elegirnos, fue de su propia voluntad, porque nosotros estábamos perdidos. Pero ahora que somos salvos, hermano, tenemos que ser diligentes en esta salvación y perseverar hasta el fin, en medio de las pruebas, de las dificultades, confiando que Dios ya nos dio sus promesas, su palabra, y que Él las cumplirá porque Él es fiel. A su tiempo, Él cumplirá cada palabra que está en esta escritura, y perseverando en ellas, llegar al fin, al llamamiento por el cual fuimos escogidos, que es para vida eterna. Y amigo que nos estás viendo, que no has reconocido a Cristo en tu corazón, que no le has llamado para ser salvo, hoy te digo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y si tú tienes convicción de pecado y te sabes pecador, Cristo te acepta, Cristo te recibe, solo está esperando que tú clames a Él. Dice que a todo el que viene a Él no le echa fuera.
Como te decía hace rato, la pregunta no es, ¿soy escogido o no soy escogido? ¿Seré salvo o no seré salvo? ¿Qué tal si Dios me predestinó para salvación o me predestinó para condenación? La pregunta es, ¿quieres venir a Cristo? Y si es así, ven, porque Dios ya está haciendo una obra. Él está poniendo el querer en tu corazón para venir a rendirte a Él. No resistas la voz de Cristo, ven a Él. Nadie la puede resistir. De hecho, te está ya haciendo un llamamiento eficaz porque te está llamando a salvación, a perdón de pecados. ¿Quieres? Ven y Él te recibirá. No tengas dudas, hermano, no tengas dudas, amigo. Ven porque Cristo es fiel en sus promesas y dice que ciertamente venid a mí todos que estén cansados y cargados y yo los haré descansar. Él te hará descansar, Él te dará paz de tus pecados, Él te dará limpieza de ellos, te quitará esa carga. Y finalmente, amigo y hermano, quisiera decir que el propósito de esta enseñanza no es simplemente entretener nuestro intelecto, sino movernos a mayor adoración a Dios y confiar en Él. En este propósito de las enseñanzas que estamos dando hasta el día de hoy, sobre las Sagradas Escrituras, sobre el Dios Trino, el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de su divinidad, y el conocimiento de los decretos de Dios, que Él ya ha decretado todas las cosas que van a pasar en la humanidad, y que Él eligió algunos para salvación y otros para condenación en la predestinación. Esto no es para que solo lo tengamos intelectualmente, sino para que nos lleve a movernos a adoración a Él, a honrarlo, a seguirlo, a servirlo con más amor y nos lleve a confianza en Él, porque Él tiene toda la soberanía de los tiempos de los hombres en sus manos. Él es soberano y soberanamente Él está rigiendo tu vida. Y si eres cristiano, la va a llevar a buen puerto. Y si no eres cristiano, si no has confiado en Cristo, ciertamente Él te quiere llevar a buen puerto. Escucha el Evangelio de Cristo, cree en Cristo y serás salvo. Así que amigo y hermano, el día de hoy te digo que todo lo que tú aprendas no es para que te tengas un conocimiento intelectual como los griegos, que solo buscaban enseñanzas, ni para que veas grandes señales como los judíos, que esperaban algo grande ver como en el desierto, sino para que vengamos a la cruz de Cristo, vengamos a ese sacrificio cada día más, aquel que fue crucificado y nos rindamos a Él, pero que no solo veamos a la cruz, sino que veamos a la tumba vacía y a la venida de Cristo cuando Él nos transforme y nos redima de nuestros cuerpos mortales. Doy gracias a Dios, hermano, que nos permitió compartir el día de hoy y quisiera solamente orar para terminar y dar gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias porque tú nos das tu palabra fiel, Señor. Te ruego, Padre, que tú hagas la obra en cada uno de nuestros corazones. Pero en especial, Padre, te ruego por aquellos que no han venido a ti. Sé que ya tienes a tus escogidos, sé que ya has elegido a quien salvarás, y ese es un favor muy grande que nos haces a nosotros como raza humana. Pero te ruego que aquellos que no han sido salvos aún, Señor, que tú tengas misericordia de ellos y que les des tu favor para que ellos vengan a arrepentimiento y a fe. Que tu Espíritu Santo redarguya sus corazones y los lleve al arrepentimiento para vida eterna y al conocimiento de la gloria de Cristo en la cruz de Calvario. Que tú, Padre, seas poder y sabiduría para ellos, para venir a la vida eterna. Y ahora, Padre, también te ruego por nosotros que hemos sido salvos, que nos ayudes a ser diligentes con nuestra salvación, a perseverar hasta el final, porque tú eres quien nos sostiene y tú eres quien pone el querer como el hacer en tu voluntad en nuestros corazones. Te ruego que nos ayudes a crecer en nuestra fe, a tener una vida moral de acuerdo a tu voluntad y reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo
ayudándonos en cada momento de nuestras vidas a tener dominio propio y paciencia y crecer ciertamente en el amor con los hermanos y preferir cada vez más lo que tú quieres y dejar atrás aquellas banalidades del mundo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo y hermano, solo recordarte que nuestras enseñanzas de la Confesión de Westminster son los días jueves a las 7:15 de la noche. Estaremos tratando estos temas. El siguiente tema es la creación. Y también decirte que nuestros cultos generales son los días domingos a las 11:15 de la mañana. Somos la Iglesia Bíblica de Jesucristo, el Camino, la Verdad y la Vida. Así nos puedes encontrar en YouTube. Y también hacerte la invitación para que este sábado, que es 5 de diciembre, nos puedas ver por YouTube. Estaremos iniciando una serie de temas todo este mes de diciembre sobre esta pandemia que se ha visto en este año. Ya casi se cumple un año de la pandemia. Vamos a dar gracias a Dios por lo que ha hecho en medio de este año, pero también vamos a dar un recuento de lo que se ha aprendido en esta pandemia y espero que estos programas sean de bendición para tu vida. Será el sábado 5 de diciembre a las 2 de la tarde por el canal de la Iglesia Bíblica de Jesucristo, CBB. Que Dios bendiga tu vida, que Él te dé gracia y paz. Antes que fuera el mundo, el Señor nos conoció, nos amó eternamente con un infinito amor, y en su perfecta mente nuestros nombres Él grabó, nos trató cual las ovejas en los brazos del pastor. Desde antes del principio, Cristo nos predestinó, nos apartó previamente, pues lo quiso así el Señor. Aquel Señor trascendente, el Dios vivo decretó que seríamos sus hijos, hermanos del hombre Dios. Desde entonces y por siempre, solo a Él dar el